Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo y compañero Quijote, Luis Membreño, con quien quisiera discutir ciertas cosas que están ocurriendo a nivel mundial y creo que deben ser espejos en los cuales nos debemos ver, porque estamos tomando el mismo camino resbaladizo hacia una posible bancarrota. Y me quiero referir a lo que está sucediendo en Grecia. Luis, el ejemplo de Grecia, aunque si bien es cierto, son otras circunstancias y tal vez un poco más avanzadas, pero en lo que es principios y esencia, estamos siguiendo la misma ruta y es peligroso. Yo creo que hay varios símiles y varias cosas en las que debemos de vernos, y como tú decís, tal vez los momentos son diferentes, pero la tendencia es la misma, ¿verdad? Por un lado, hay que ver que somos países sin moneda propia. Tanto El Salvador tiene su dólar y por el otro lado ellos tienen el euro. Ninguno de nosotros controla la moneda en la cual funcionamos. Entonces, eso genera ciertas limitaciones que no se pueden transgredir ciertos parámetros y ciertas cosas, porque al final de cuentas necesitas el dinero y la moneda para poder actuar. En segundo lugar, Grecia por muchos años ha tenido un exceso de gasto público y eso lo ha llevado a que pues, se vuelven insostenibles sus finanzas y ahora pues están teniendo ya problemas para pagar todo. Por el otro lado, en Grecia ha habido un exceso de beneficios también en la parte, por ejemplo, de pensiones. El populismo. Y ese populismo pues es muy caro y eventualmente te pasa una factura que si tú no enfrentas las cosas en su momento preciso, entonces te lleva a una insostenibilidad. El sistema de pensiones salvadoreño pues tiene que tener una dirección bien clara y una definición del mismo a largo plazo para hacerlo sostenible. Así que yo creo, Alfredo, que hay varias cosas en las que nosotros nos podemos ver reflejados, incluyendo el tema de la deuda pública, como ellos han ido incrementando su endeudamiento en el tiempo de una manera desenfrenada, y eso lo lleva ahora pues a depender totalmente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo y de la Comunidad Europea como tal. Entonces, El Salvador debe de verse reflejado en ese espejo. No es que estemos diciendo que estamos ahí, ¿verdad? Pero creo que vamos en un camino hacia. Pero ¿verdad? vamos llegando. Exacto, y eso es lo que hay que evitar justamente. O sea, yo creo que cuando veas la barba de tu vecino encenderse o incendiarse, ¿verdad? Pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Porque yo creo que uno debe de aprender de las experiencias de otro para no tener que sufrirlo en carne propia. Entonces yo te diría que en base a esa experiencia, El Salvador tiene que comprender que tiene que mantener ciertos equilibrios y que si esos equilibrios se van rompiendo en el tiempo, las consecuencias son graves y lo peor de todo es la gran discusión que existe este preciso día en Grecia, es ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a aceptar una propuesta populista en la que se nos dice que podemos solos, ¿verdad? Y que hay que mandar al carajo a Europa, al Fondo Monetario y compañía. Y que no tenemos que pagar lo que debemos. Además, entonces te dicen, esa es una propuesta, la del no, ¿verdad? Y la otra propuesta es la de ordenarse, la de tener que hacer lo que todos tenemos que hacer en nuestra casa, en nuestras empresas, en todos lados, y es que tenés que tener austeridad, no puedes gastar indefinidamente más de lo que tenés. Y tenés que pagar lo que debes. Y además tenés que pagarlo, obviamente, sí. Entonces, todo eso pues lleva a esta discusión del sí y el no que se está dando hoy. Entonces, yo creo que lo que tenemos que aprender en El Salvador es que no podemos ser irresponsables con el gasto público, no podemos ser irresponsables en seguir gastando lo que no tenemos, no podemos seguirnos endeudando 900 millones de dólares por año, ¿verdad? No podemos seguir pagando a las pensiones y exigiendo un subsidio de parte de los trabajadores jóvenes de hoy hacia
el fisco, porque eso es lo que ocurre cuando se paga LIBOR más 0.5% sobre las pensiones o el 3% que se ha venido pagando más recientemente. Pero todo eso, que es una discusión muy del día a día de hoy en El Salvador, pues tiene un reflejo bien claro en las consecuencias que te puede llevar esto a mediano plazo si tú no actúas, si tú no eres austero, si tú no dejas de gastar y te extralimitas en cuanto a lo que puedes hacer con la deuda pública, ¿verdad? Entonces, creo que El Salvador debemos de aprender de esa experiencia. Creo que lo que ocurra en estos días en Grecia va a ser un parteaguas. Bueno, hoy, este día, está el plebiscito. Exacto. Entonces, esto es un parteaguas ¿en qué sentido? Es que la comunidad europea, y yo te diría que el mundo desarrollado y los organismos internacionales están trazando hoy una línea. Y le están diciendo a los países, el que se pasa de ahí, va solo. Y el que quiera jugar bajo las reglas del juego de Occidente, bienvenido, aquí va a haber ayuda, aquí va a haber financiamiento, va a haber apoyo, pero todo dentro de una medida en la cual no se puede pasar más allá. Entonces, creo que aquí hay un antes y un después de Grecia. Y yo creo que nosotros debemos de tener mucho cuidado de no acercarnos mucho a Grecia, porque al caso, ¿verdad?, de Grecia y a los indicadores que se van deteriorando tanto en el país, porque podemos llegar a un punto en el que no sea sostenible la dolarización y que no sea sostenible las finanzas públicas ni las pensiones. Ahora, vamos punto por punto. Uno de los principales problemas, Luis, son los presupuestos mentirosos. O sea, por años Grecia vivió del dinero ajeno. Cocinó las cifras. O sea, dio cifras a la Comunidad Europea que no eran reales. O sea, el porcentaje del PIB, de déficit sobre PIB. Y eso creo que los europeos, y con justa razón, ya están cansados de que les mientan, ¿verdad? Los contribuyentes europeos están cansados de financiar la corrupción, la ineficiencia y el populismo de los gobiernos griegos. Y yo te digo, honestamente, yo no los culpo. Ahora, como tú muy bien dices, yo creo que esta gente, la que está en el no, yo creo que no ha realizado lo que significa irse solo, ¿verdad? No ha realizado el que tengan que abandonar el euro y adoptar de nuevo el dracma, ¿verdad? No han realizado, o tal vez no recuerdan, las espirales inflacionarias, ¿verdad? Todas esas cosas, yo creo que, como tú de nuevo muy bien dices, tenemos que poner nuestras barbas a remojar, ¿verdad? Fíjate que has tocado varios temas que son fundamentales, y es que lo que se vivió esta semana recién pasada en Grecia, en la que todavía seguía lanzando el presidente Tsipras de Grecia propuestas para la Comunidad Europea, cuando ya la señora Merkel dijo, mire, aquí ya no vamos a hablar con Grecia, ya no vamos a hablar con este señor que todos los días nos dice una cosa diferente, un día sale con una propuesta, otro día con otra, un día nos dice que sí va a aceptar una cosa, después nos dice que no, y después salió con esto de plebiscito repentinamente, que nunca lo había planteado tampoco en el seno de la Comunidad Europea, y entonces le dijo la señora Merkel, mire, si esta es su postura, perfecto, nos vemos después del plebiscito, que el pueblo griego tome su decisión. ¿Cuál es la decisión? Y eso tal vez es lo más importante a comprender aquí. Tú viste esta semana las colas afuera de los bancos. Cuando vienen y le dicen a la gente, mire, en otras palabras, este es un corralito. Usted no puede tocar sus depósitos. Su dinero. Usted no puede tocar su dinero, ¿verdad? Sino que usted solo puede sacar cierta cantidad, 60 euros al día, sí, ¿verdad? Y la gente afuera de los bancos, afuera de los cajeros, sabiendo que solo puede sacar esa cantidad de dinero al día. ¿Pero por qué? Porque no hay dinero. O sea, porque si tú al final de cuentas, primero no produces dinero, ¿verdad? Y segundo, si tú ya no tenés capacidad
para pagar tus compromisos. Olvídate de la deuda externa, que eso ya es otro. Dejaron de pagar 1.600 millones de dólares esta semana, el 30, al Fondo Monetario Internacional, pero deja eso, o sea, ya no tienen para pagar sus cosas internas, sí, sueldos, son pensiones más de 300 y demás. mil millones de euros los que deben. Exacto. Entonces, ahí llega a la consecuencia de toda esta irresponsabilidad de este gobierno griego, y es la consecuencia social. ¿Cuál es la consecuencia para el pueblo de Grecia? La consecuencia es seria, o sea, es si tú escoges regresar al dracma y salirte de la Comunidad Europea, olvídate de apoyos, olvídate de que te presten más, olvídate de que haya salvatajes como los que ha tenido desde el 2009 hasta la fecha en Grecia. Entonces, ¿a qué vas? Al dracma. Si vas al dracma, entonces lo primero va a ser una devaluación. Segundo, una inflación muy alta. Tercero, más devaluaciones. Cuarto, más inflaciones. Quinto, y ahí vas. Círculo vicioso. ¿Verdad? Es un círculo vicioso de empobrecimiento. Lo que estaría haciendo realmente el gobierno griego es robándole al pueblo griego sus depósitos. Entonces, yo creo que el pueblo griego va a tener la sensatez, esa es mi sensación al final del día, de decir, bueno, la medicina no es agradable, el tener que ajustarnos, el tener que subir los impuestos, el tener que dejar de gastar, el tener que cambiar nuestro sistema de pensiones, todo eso es más barato y es mejor para el pueblo griego que irse a una irresponsabilidad que los va a llevar a un empobrecimiento que es una espiral de un deterioro grande en el nivel de vida de los griegos. Entonces, yo creo que al final va a imperar la sensatez en el pueblo, pero esto entonces te lleva al siguiente paso, y es qué ocurre si hoy pierde el presidente y el ministro responsable del área, que dijo que prefiere cortarse un brazo antes que firmar ese acuerdo. Entonces, ¿a qué te lleva? Te lleva a que ellos van a tener que renunciar, porque se han comprometido tanto con el no y con esta irresponsabilidad, que si hoy se vota en contra de ellos, entonces se tienen que ir. Y esto lleva a una nueva situación política. A Grecia me imagino que va a tener que haber nuevas elecciones, va a tener que haber otras cosas. Pero sí, esto es un parteaguas en el mundo, Alfredo, porque estos años anteriores el Fondo Monetario y todas estas instituciones han sido mucho más laxos que antes. Lo han sido con El Salvador, permitiéndole un endeudamiento más allá de lo que era lógico que tuviera el país, y se le ha dado a través del BID, a través del Banco Mundial, y todo esto al final de cuentas ha permitido este endeudamiento de El Salvador. Entonces yo creo que ahora viene un periodo nuevo en la historia financiera del mundo en el que se van a poner las condiciones mucho más estrictas para evitar que esas cosas les pasen a otros países. Ahora veamos el otro lado de la moneda, Luis. El caso de España, el caso de Irlanda, países que tomaron la determinación de hacer reformas laborales, reformas monetarias, bueno, tal vez no monetarias, sino que fiscales, se apretaron el cincho, y tú ves que tanto España como Irlanda están saliendo adelante. Claro. Esta semana el desempleo en España se redujo en casi 100,000 desempleados en un periodo de reportaje. Eso es una gran cosa. Entonces ahora, ¿cómo se sentirá el español y el irlandés que se sacrificó, que se apretó el cincho, el ver que holgazanes, y con todo el respeto para los griegos, me estoy refiriendo a sus dirigencias, no a su población, que holgazanes y ladrones estén pretendiendo ignorar sus obligaciones? ¿Sabes qué pasa? Es que esta gente ha querido hacer creer al pueblo de que hay una forma diferente de hacer las cosas, que milagrosamente tú puedes seguir gastando, puedes dejar de pagar tus compromisos, y que además te van a seguir prestando y te van a seguir regalando. Entonces el mensaje ha sido bien claro, y yo estaba preocupado en cierto momento porque veía demasiada flexibilidad de la señora Merkel, del señor holandés, con respecto a Grecia, que seguían negociando, seguían proponiéndoles alternativas, le cedían en una cosa, le cedían en otra, y yo dije, bueno, o sea, ¿cuál es el mensaje justamente para todos los que se han tomado la medicina amarga del ajuste?
¿Cuál es el mensaje para Italia? ¿Cuál es el mensaje para España? ¿Cuál es el mensaje para Irlanda, para Portugal, para todos los países que al final de cuentas, unos más, otros menos, se han tomado esa medicina amarga? El mensaje, si al final Grecia se salía con la suya, era: miren, qué tontos fueron. Si era fácil negociar con la Comunidad Europea, le iban a dar lo que fuera con tal que no se salieran del euro por el miedo de que eso fuera a resquebrajar la unidad de la Unión Europea, ¿verdad? No, y el mensaje político también, Luis. O sea, todos esos países que tú mencionaste tienen partidos populistas, Claro. tienen partidos irresponsables, tienen partidos que todavía viven en el mundo de las izquierdas, hasta que el dinero ajeno aguante, ¿verdad? Porque el socialismo es viable hasta que se acabe el dinero ajeno, ¿verdad? Así de sencillo. Y eso te llevaba justamente a que esto no es una cosa solo de Grecia, ¿ves? Sino que esto es una discusión profunda en el mundo. Y por eso lo traigo ahora, porque en el otro segmento vamos a hablar de El Salvador. Perfecto. ¿No? Y esa discusión profunda, Alfredo, es ¿qué es lo que deben de hacer los países? ¿Hacer las cosas correctas que siempre hemos sabido que se deben de hacer? ¿O hay una forma fácil de salirte de hacer las cosas difíciles y correctas para poder tener una vida de gasto y de vivir del dinero ajeno? Entonces, que siga la fiesta. Sí, entonces yo creo que el hecho que el mundo desarrollado, en este caso Europa, haya trazado la línea y decir, bueno, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Y si usted se quiere salir, que le vaya bien, ¿verdad? Nosotros igual vamos a seguir adelante y lamentamos mucho por las grandes consecuencias y penosas consecuencias que va a tener esto para el pueblo griego, pero nosotros hasta aquí llegamos. Entonces, yo creo que eso es bien importante, Alfredo, para América Latina y para El Salvador, porque al final de cuentas manda un mensaje claro y definido, y es: no podemos seguir por este camino. Hay países que en todo este tiempo anterior, en los últimos años, han hecho ajustes importantes, han arreglado su situación económica, como Estados Unidos mismo, otros países de Sudamérica que tuvieron mucha plata por todos estos precios de los commodities, como Chile, como Perú, que pagaron sus deudas externas, que ahorraron en ese tiempo, que invirtieron en educación, por ejemplo, como el caso de Chile, pero pagaron sus deudas y eliminaron en muchos casos gran parte de su deuda. Entonces otros no, otros se lo gastaron, como fue Venezuela, como fue Ecuador, como fue Argentina. Todo ese boom de los precios de las materias primas, entonces se lo dilapidaron y hoy están pagando ese precio. Que ya vamos a hablar de eso, porque eso yo lo he reservado para el tercer segmento, porque tenemos que ver hacia adelante y yo creo que las rutas están claras. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, vamos a nuestra preocupante realidad. Yo sinceramente, como dije en el segmento anterior, veo muchos paralelos con el caso de Grecia. Y uno de ellos son los presupuestos desfinanciados, que es más, es una de las raíces del problema político en que nos encontramos. Y a mí me preocupa de sobremanera que el presidente de la República esté condenando a la Sala de lo Constitucional por estar previniendo que se cometan los mismos errores que cometieron en Grecia. Esta semana Mauricio Chusí, un compañero Quijote, en una entrevista televisiva muy interesante, dijo que los 900 millones de dólares que a la carrera habían aprobado en la Asamblea era para financiar el déficit. Así de sencillo. Claro. Tú como buen economista
me gustaría que nos explicaras lo que, así en efecto práctico, lo que Mauricio quiso decir. Mira, lo que Mauricio dijo es que, y es lo que opinamos todos, pues es que esto es más de lo mismo. Esto es lo que han venido haciendo todo el periodo de Mauricio Funes, ¿verdad? Y este gobierno. Entonces, es... Bueno, yo creo que yo quiero un poquito más atrás. Sí, pero me refiero a la cantidad de los 900 millones. Bueno, okay. Porque lo que pasa es que si tú te acuerdas, en los últimos 3 años se han aprobado 800, 900 millones y ahora querían otros 900 millones. Entonces, se hizo acuerdos, como en el 2012, ¿te acuerdas? Antes de que se aprobaran los 800 millones de ese año para financiar el déficit fiscal de ese año, de que se iba a hacer un acuerdo de sostenibilidad fiscal, que nunca llegó. Se aprobaron 800 millones y nunca llegó. El siguiente año... Es más, había una propuesta de una ley de responsabilidad fiscal. Exacto. Luego en el 2013 lo mismo, y vinieron con otra propuesta de 800 millones y que iban a hacer eso. Y también lo mismo, se aprobaron porque tenían los votos, tenían los 56 diputados y lo aprobaron. Después vino 900 millones de dólares el año pasado y también los aprobaron con facilidad. Y este año, como ya no tenían tiempo porque iba a cambiar la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa, los aprueban en abril, justo antes de que termine la Asamblea Legislativa saliente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí lo que pasó, y a quien debería de estarle reclamando el presidente Sánchez Serén, es a su gente, a sus negociadores, a las personas que violaron la Constitución de la República de El Salvador. Y entonces, lo único que está haciendo la Sala de lo Constitucional es aceptando una demanda de un ciudadano que dice, mire, la forma como se aprobó eso fue inconstitucional. La Sala todavía no ha dicho si eso es cierto o no. Lo que dijo es, mire, cumple con los requisitos de ley para que yo pueda analizar si lo que está planteando esta persona es cierto o no. Y por lo tanto, dejo sin poder emitirse mientras, más dinero, mientras no se defina si sí o si no. ¿Por qué la Sala tuvo que actuar el 10? Porque el 9, el gobierno de El Salvador salió a emitir 100 millones de dólares en la Bolsa de El Salvador, en la Bolsa de Valores de El Salvador. Ellos habían definido que de los 900 millones que había aprobado la Asamblea Legislativa, 600 millones iba a ser para colocarlos afuera a nivel internacional y 300 millones iba a colocar aquí. Ellos el 9 habían colocado 100 millones de dólares que las AFPs los habían comprado. Y entonces la Sala Constitucional, en violación a lo que ellos estaban analizando, dice, no, yo tengo que actuar ya. Y por lo tanto sale y dice, mire, yo voy a analizar este tema, por lo tanto no puede emitir y no puede pagarse nada sobre esto. Entonces ahí se tuvieron que retractar de esa emisión y eso quedó en suspenso y las AFPs ya no compraron esos títulos. Entonces esto es simple y exclusivamente, Alfredo, para seguir financiando lo que se ha venido financiando todos estos años. Y es el exceso de gasto de cada año, ¿verdad? Y entonces que me vengan a decir a mí de que esto es porque iban a gastar 100 millones y necesitaban 100 millones para seguridad. Por favor. O sea, no seamos tan ingenuos de que no nos quieran ver la cara de tontos. Si tú necesitas 100 millones de dólares, y muy bien lo dijo Mauricio, anda, emití 100 millones en la bolsa mañana en Letras del Tesoro. Acaban de emitir 37 millones la semana después del 9, la semana del 16. La semana recién pasada acaban de emitir otros 32 millones de dólares. O sea que ya casi emitieron 70 millones de dólares en 2 semanas. Entonces pueden emitir los otros 30 y ya tienen los 100 millones que tanto decían que necesitaban para seguridad, que no es para eso. Pero bueno, si necesitaban esos 100 millones, ahí están. Entonces no vengamos a decir cosas que no son y no vengamos a echarle la culpa a la Sala Constitucional de las cosas incorrectas que ha hecho el FMLN con Gana, sino que aquí hablemos las cosas como son, hablemos claro, ¿verdad? Y debemos de expresar que esto no es culpa de la Sala Constitucional, esto no es que la Sala Constitucional sea de izquierda o de derecha, esto no es de que la Sala Constitucional quiera perjudicar al gobierno. La Sala Constitucional es un tribunal a quien se le presenta una demanda y tiene que pronunciarse sobre eso. Y esto es independiente de si la Sala Constitucional está de acuerdo con la emisión, eso es si la Sala Constitucional cree que deberían o no emitir esos fondos, o si el gobierno los necesita o no, o si está bien que vaya para acá o para... Nada más va a decir, mire, el procedimiento como se hizo
de sustitución de la diputada Salgado fue correcto o no. Punto. Y después entonces el FMLN podrá hacer lo que quiera. Ellos pueden mañana ir a convencer a Arena de que les dé los votos. Tienen que, por supuesto, entrar en una negociación en la que me imagino que Arena les va a exigir la ley de responsabilidad fiscal, pues, que ha sido algo que lo han prometido ya por 3 años consecutivos, no lo hacen, y que el país requiere necesariamente, para no llegar a Grecia, tener una ley de responsabilidad fiscal que nos garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo y que nos evite una crisis fiscal y una crisis financiera en el país. Ahora, hay una realidad que es bien obvia, que si en este país no se crece económicamente, nada es posible, o sea, así de sencillo. Entonces, creo que hay que analizar las razones por qué no se crece. Ahora, esta semana, el Banco Central ya nos informó a la población lo que muchos ya sabían, que no estamos creciendo, es lo que dice el gobierno que estamos creciendo. Fíjate que hay 2 elementos contradictorios del Banco Central, o 3. Uno es que primero publican a fin de mes, recién pasado de junio, publican la cifra del PIB trimestral del primer trimestre del año, o sea, de enero a marzo del 2015, y dicen que la economía creció 2.3%. Pero uno ve el IVAE, que es un indicador del crecimiento económico, que sirve para referencia del PIB trimestral, y ese indicador nos muestra al mes de abril que el crecimiento es 0 en el país. Entonces, como que, y después uno ve todas las demás cifras, ve uno las cifras, por ejemplo, de la recaudación tributaria, uno ve otras encuestas que se hacen de la actividad económica, y todo indica que la economía está creciendo algo muy bajo. Pero el Banco Central publica esa cifra de 2.3%. Ahora, esa cifra de 2.3% los obliga, aún así, a decir, mire, lo que nosotros creíamos que iba a poder ser más del 3%, porque decían que podía llegar a ser hasta del 3.2% del crecimiento, nos obliga a bajar nuestra expectativa a que va a ser algo entre 2 y 2.6%, que es ese 2.3 en medio, ¿verdad? Entonces, bueno, es bueno que por lo menos comiencen a ajustar las expectativas de la población, de decir, miren, ya no va a ser 3.2, sino que va a ser hasta un máximo de 2.6 y algo entre 2 y 2.6. Pero las cifras que conocemos hasta el mes de mayo, junio, nos indica que probablemente va a ser inferior a ese 2.3% de crecimiento del año. Entonces, a tu punto, no hay economía, Alfredo, que pueda crecer a tasas muy bajas por un tiempo largo y que además se vaya endeudando al ritmo que va y que pueda sobrevivir. O sea, la única forma que tú puedes endeudarte al ritmo que lo está haciendo El Salvador es crecer al 6%, al 7%, al 8%, porque es la única forma que puedes diluir ese crecimiento en la deuda con respecto al tamaño de la economía, con respecto al tamaño del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que El Salvador necesita es definir una estrategia y poner la prioridad en el crecimiento económico. Lo que pasa es que muchas veces el crecimiento económico se cree que es un problema de economistas, ¿verdad? Y es un tema macroeconómico, de cifras, no. Y que es un problema de la empresa privada, ¿verdad? Claro. Porque ese es el caballito de batalla, ¿verdad? Exacto. Y aquí este es un problema de todos los salvadoreños. Cuando uno habla de crecimiento económico está hablando del empleo, está hablando de los ingresos de la población, está hablando de las oportunidades que tienen los jóvenes de conseguir un trabajo. Estamos hablando de los ingresos del fisco, estamos hablando de todos los recursos del país. Entonces, no es algo abstracto, sino que es algo totalmente práctico que refleja el nivel de vida y refleja las posibilidades de crecimiento que tiene la población y de la sostenibilidad, tanto de las finanzas públicas como de la dolarización también. Tú sabes que yo nunca fui partidario de la dolarización, yo me opuse a la dolarización hasta el último día antes de que ocurriera, pero estamos dolarizados y tenemos ya 15 años, básicamente, ya casi, de estar dolarizados. Por lo tanto, uno dice, o sea, si este es el régimen monetario con el que vive El Salvador,
tenemos que ser responsables y tenemos que poder ajustarnos a esas condiciones, porque si no después las consecuencias son las de Grecia. Y son las consecuencias más serias de un empobrecimiento, de espirales inflacionarias, de devaluaciones, de grandes crisis para la población. No es un tema de gobierno público. O sea. Te voy a hacer una pregunta del millón por lo que acabas de decir. ¿Qué sucedería o qué estuviera sucediendo si no nos hubiéramos dolarizado? Fíjate que siempre es bien complicado el poder decir eso, pero yo te diría que hay varias cosas. Uno, no tendríamos los créditos a largo plazo que hoy tenemos a 30 años plazo, por ejemplo, para vivienda. Segundo, la baja en la tasa de interés hubiera sido un poco menor que lo que tenemos hoy en día. Y el otro tema es que el gobierno tal vez no hubiera podido tener la capacidad de endeudamiento internacional que ha tenido todos estos años. Porque recordad que cuando tú recibís impuestos en dólares, entonces es fácil pagar tu deuda en dólares. Es diferente que si tú recibís tus impuestos en colones y eso los tenés que transformar a dólares y eso está sujeto a un tipo de cambio que puede fluctuar en el tiempo. Por lo tanto, los acreedores te cobran un premio, te cobran una tasa de interés más alta sobre eso por el riesgo de que no les puedas pagar después en dólares. Ahora, me has dado una respuesta bastante técnica. Yo quisiera más bien una respuesta más práctica. En esencia, al no estar dolarizado, le estás dando al gobierno la capacidad de imprimir dinero. Y tú muy bien en el primer segmento explicaste lo que puede suceder en Grecia al adoptar el dracma. Lo que pasa es que tal vez ahí, Alfredo, lo que faltaba lo siguiente. Yo te decía, no hubiera podido endeudarse la cantidad de dinero que ha podido conseguir en dólares. Entonces, ¿cuál es la opción? Y es esa justamente la que tú planteabas. Y es que entonces es que tenés que endeudarte en colones. Pero ¿cómo lo haces? O lo haces yendo a prestar al mercado o emitís. Y muchas veces los gobiernos tienen la fuerte tentación de poner la maquinita a funcionar. Bueno, y esa emisión te lleva a que cada colón que se emite vale menos. En términos populares, es más fácil echarse otro trago que aguantarse la goma. Está bien. En términos populares. Pues sí. Pero como tú muy bien dices también, estamos en la realidad de la dolarización y tenemos que trabajar con ello. Exacto. O sea, y esa realidad que tenemos nos obliga a ser responsables, nos obliga a ser transparentes, que es a mí lo que me preocupa de este mensaje que se está dando, que aquí la inversión no viene porque la empresa privada no ayuda, pero la realidad es que la inversión no viene, especialmente la inversión extranjera, por los mensajes equivocados que se están dando. El caso Selenel, el caso de la falta de transparencia presupuestaria, el caso de la violación a un Estado de Derecho, en el hecho de querer culpar a la Sala de lo Constitucional generando un conflicto de poderes. Eso envía mensajes clarísimos a aquel que tiene su dinerito seguro afuera y ¿por qué lo va a venir a arriesgar aquí? Fíjate que le agregaría el tema de Selenel, además, ¿sí? Para la desconfianza que claro, eso genera, ¿verdad? Fíjate que el tema ahí es que cuando hay mensajes equivocados, entonces el inversionista extranjero dice, miren, si yo tengo la opción de ir a 80 países en el mundo, y de esos 80 me gustan 10 países, y esos países cumplen con las condiciones que a mí me gusta operar en ellas, pues entonces prefiero ir a esos países, y los países que quieran hacer otras cosas son libres de hacerlos, es su problema, pero yo no voy a ir a poner mi dinero ahí, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves, y aquí es un tema bien importante Alfredo, la inversión en El Salvador en el 2014 fue del sector privado de 2.875 millones de dólares. De esos 2.875, el 87% fue de salvadoreños. O sea, cuando a veces dicen, es que los salvadoreños no invierten en El Salvador, pues son casi los únicos que invertimos en El Salvador.
Entonces, si los extranjeros son los que no están invirtiendo en El Salvador, porque los extranjeros están viendo todo esto. Los salvadoreños al final de cuentas decimos, bueno, este es nuestro país, bueno, y tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir invirtiendo y tenemos que seguir haciendo que las cosas progresen. Entonces, no es nada despreciable casi el 90%, o sea, casi 2.500 millones de dólares que invirtió el sector privado el año pasado en El Salvador. Y por el otro lado, si fuéramos más sensatos en los mensajes que se mandara al mundo, podríamos tener inversionistas como los tiene Nicaragua, como los tiene Honduras, como los tiene Guatemala, como los tiene Costa Rica o Panamá. Son países que varían más o menos entre 1.000 y 3.500 millones de dólares por año de inversión extranjera directa en su país. Y nosotros no hemos llegado en los últimos años ni a 500 millones. Y en muchos de ellos hemos quedado cerca de 200 millones de dólares en cada año. Yo me acuerdo, y tú te acordarás, cuando El Salvador era ejemplo en Centroamérica. Y éramos el país que atraía más inversión, siempre un poco detrás de Panamá y de Costa Rica, pero estábamos bastante cercanos a ellos. Los indicadores andábamos en apunto. Claro, pero ahora, Alfredo, estamos abajo de todos, estamos abajo, estamos en muchos años a un 25% de lo que reciben Honduras y Nicaragua, cuando antes nosotros veíamos como países muy poco atractivos para la inversión. Fíjate que estaba viendo una empresa en Santa Ana, muy interesante, que no puedo mencionar el nombre porque me pidieron que no lo hiciera, pero es una inversión extranjera. Y hay gente que me planteaban que hay 3 plantas, de las 3 plantas más eficientes del mundo que ellos tienen, y tienen en todo el mundo. La planta más eficiente está en Nicaragua. Tienen 12.500 empleados allá. La segunda está en Chihuahua, no recuerdo el número de empleados. La tercera está en El Salvador, en Santa Ana. Y de eso, ellos tienen ahorita 1.000 empleados en El Salvador y están ampliando a 2.000 empleados en este momento. Tienen 12.000. 12.000. Y entonces ellos ven las posibilidades de crecer a algo similar aquí en El Salvador, ¿verdad? Pero El Salvador necesita generar esas condiciones de confianza, Alfredo. Uno puede discutir mucho las condiciones de confianza de Nicaragua, si son estables o no a largo plazo. Y son reales. Pues. Y si son reales. Pero la gente lo ve más estable a Nicaragua que El Salvador. Lo ve más creíble a Nicaragua que El Salvador. Y podemos discutir mucho al respecto, pero así es, ya en la práctica. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que pensar en serio qué queremos hacer con el país. ¿Cómo queremos que vivan nuestros compatriotas? ¿Queremos vivir mejor o queremos seguir siendo el patito feo de Centroamérica? Yo creo que es el momento de trazar la línea, Alfredo. Así como se ha hecho en Grecia en esta última semana, que se trazó la línea y se dijo, de aquí no pasamos. Yo creo que El Salvador tiene que trazarse esa línea y decir, de aquí no vamos a pasar. En el próximo segmento quisiera que discutiéramos un artículo que te mandé a principios de la semana del Economista de Inglaterra sobre Latinoamérica, que a mí me pareció interesantísimo y que de nuevo es un espejo que debemos vernos. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Luis, el artículo que te mandé del Economista de Londres se titulaba La pérdida del Dorado. El Dorado es aquella ciudad mítica donde todo es alegría y bonanza y todo. Y en Latinoamérica hasta cierto punto esa condición se ha perdido, o sea, una condición que tal vez hubo el espejismo de acuerdo a los altos precios de los commodities por China. Y que China ya dejó de crecer tanto. Y una de las cosas que a mí me impactó mucho de ese artículo es que
mientras China construía fábricas, nosotros construíamos centros comerciales. Es un mensaje duro. Me gustaría tu opinión. Diríamos que no es tan subliminal el mensaje, ¿verdad? Pues mira, yo creo que hay dos cosas. Uno es que China hizo una apuesta muy clara y definida en 1989, cuando ya venía desde un poco antes, ¿verdad? Pero ya cuando cae el muro de Berlín, cuando ya todo el socialismo pues se desecha en el mundo, los chinos comunistas, ¿verdad? Socialistas, definen que en realidad el camino que ya han venido siguiendo sus líderes en los últimos años, antes de 1989, es el camino al que deben de ir. Y entonces ellos apuestan por el capitalismo. A pesar de que sigue siendo el Partido Comunista quien dirige China, definen necesitamos ir hacia la propiedad privada y necesitamos ir hacia la fabricación, ¿verdad? Y a la producción a los mercados. Y a la exportación. Y esa fue la gran apuesta. Y lo que hicieron fue, al final de cuentas, ya en resumen, crear 300 millones de empleos nuevos en 5 zonas especiales de desarrollo alrededor de la costa. En la zona sur, en medio y en la zona norte, y luego Beijing como la capital y todo esto. Entonces, estas zonas generan los 300 millones de chinos que obtienen un empleo decente, mejor pagado, y con grandes posibilidades de que se generen muchos más empleos, y eso genera expectativas positivas para el resto de chinos, los 1.000 millones restantes, de que pueden aspirar a un buen empleo y un mejor nivel de vida. Se crean muchísimos billonarios y multimillonarios en China, y eso ha sido como lo que ha pasado en los últimos 25 años. Una sociedad desigual, ¿verdad? Sí, definitivamente. Que es un requisito para ese tipo de crecimiento. No, claro, y el crecimiento te lo genera en el corto plazo, aunque en el mediano plazo o largo plazo tú puedes equilibrar de alguna manera, pero nunca, los seres humanos no somos iguales, por lo tanto no podemos producir iguales resultados. Entonces, ellos apuestan por eso. Eso genera una gran demanda de materias primas en el mundo para poder sostener ese crecimiento tan grande de China. Y entonces países como los latinoamericanos, como Chile, como Perú, como Argentina, como Venezuela, como Brasil, como el mismo Ecuador y Bolivia, se benefician mucho de ese boom de los precios de los commodities, de las materias primas, como el petróleo, como el cobre, como el hierro, como muchísimos de los productos, y aún los productos alimenticios en bastantes años tuvieron precios muy altos, como el maíz, como el trigo, hasta el mismo café que llegó en algún punto a 300, después a 200, etc. Entonces, todo eso, ¿qué pasó? Algunos países hicieron su tarea bien y entonces ahorraron e invirtieron bien ese exceso de recursos que sabían que no iba a ser permanente. Y otros países lo despilfarraron, se lo gastaron y se endeudaron además. Por ejemplo, Venezuela no solo obtuvo precios increíblemente altos del petróleo, unos ingresos altísimos, sino que además se endeudó con China y con otros países para poder seguir financiando aún más ese populismo y ese sistema del socialismo del siglo XXI que tenían. Al final de cuentas, Alfredo, esa burbuja se rompió. China ya no crece al 12% o más, sino que hoy crece a tasas más cercanas al 6%, y sigue tendiendo a reducir sus tasas de crecimiento. Eso ha generado menos demanda por materias primas. Y que hay que entender lo que es un signo de madurez. Exacto. Porque ¿Qué le pasó a Japón? ¿Te acuerdas? Les ha pasado. En los 70s, en los 80s. Entonces, ahora, Alfredo, ¿cuál es la oportunidad? Y ese es el punto positivo que yo vería de esto. Primero es aprender la lección de que esos booms no son permanentes, sino que tenés que aprovecharlos cuando ocurren, en el caso de Sudamérica y en el caso de China. Pero ¿cuál es la gran oportunidad para El Salvador? Y eso es lo que a mí me gusta ver aquí. Es, si se crearon 300 millones de empleos, yo creo que China va a perder en los próximos años, ponerle el número de años que querrá, 5 o 10 años, 30 millones de empleos, el 10%. Ahora, esos 30 millones de empleos, ¿quién los va a obtener? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo los salvadoreños para obtener el 1% de esos empleos? El 2, el 3, el 4, el 5, lo que le querrás poner. Si nosotros obtuviéramos el 1% de esos 300 millones de empleos, de los 30 millones de empleos que van a perder, estaríamos hablando de 300.000 empleos.
300,000 empleados en El Salvador haría una enorme diferencia, claro. ¿verdad? Y si fueran 600,000 y si fueran 900,000, imagínate lo que eso podría transformar a El Salvador. Ahora, para eso tenés que ponértelo como prioridad. Tenés que decir, bueno, esto está ocurriendo, China es hoy más caro, los productos son más caros, El Salvador se está volviendo muy competitivo en bastantes productos. Efecto de esto es que estoy viendo cada vez más producción de ciertas cosas que antes ya no se estaban produciendo. Y eso es una oportunidad para los salvadoreños. Pero para eso tenemos que hacer la tarea completa. Tenemos que ponerlo como prioridad en el país primero. Segundo, tenemos que respetar al azar lo constitucional. Tercero, tenemos que ajustar nuestras finanzas públicas a lo que podemos pagar. Cuarto, tenemos que ajustar toda nuestra economía para que la dolarización sea sostenible en el mediano y largo plazo y que no tengamos una crisis financiera en el país. Y a la larga, Alfredo, ese es el camino que tenemos que seguir. Esta oportunidad que se abre es la que no podemos desperdiciar. Ahora, tenemos que invertir en productividad. A mí una de las cosas de este artículo que me llamó muchísimo la atención es que decía que la productividad no solo era la capacitación de la fuerza laboral, no solo era la inversión en bienes de capital, también está la infraestructura de transporte y la diversificación geográfica. De las cosas que decía este artículo como defecto de Latinoamérica, no necesariamente solo de El Salvador, era el que la gran mayoría de trabajadores pierden 2, 3, hasta 4 horas viajando a sus fuentes de trabajo, de ida y vuelta. Y muchos de ellos están prefiriendo, en el lugar de malgastar el tiempo, porque malgastar el tiempo, dedicarse a la economía informal. Te voy a poner 2 casos, Alfredo. Tú conoces muy bien, te toca muy cercano el que voy a poner de El Salvador, pero antes te planteo el chino. Los chinos lo que hacen es que ellos viven, muchos de ellos, a 1.300 kilómetros de la ciudad donde llegan a trabajar. Se van a trabajar durante un año a esa fábrica. La fábrica y está aquí, a la par de la fábrica. Y la fábrica les ha hecho un edificio justo al lado a donde viven. Se van a trabajar un año a la fábrica, ahorran todo ese año y al final del año, se van para el año nuevo chino que se llama en febrero, se van a sus casas de regreso. Algunos vuelven y otros no, pero ahorran durante un año, trabajan durante un año ahí en la fábrica. Aquí está el caso de Santa Ana. Yo estoy trabajando un plan de desarrollo para Santa Ana en este momento con un grupo de empresarios como lo hemos hecho en San Miguel y lo estamos haciendo en otras ciudades de aquí de El Salvador como Sonsonate, Acajutla y Usulután. Pero en Santa Ana en particular, todo el mundo dice que es una ciudad dormitorio. A los jóvenes y a las personas que vienen a trabajar a San Salvador le llevan más o menos 5 horas al día entre que vienen y regresan por el tráfico y por todo. Y es cierto, les pagan un poco más que lo que les pagan en Santa Ana, pero no lo que compensa. estamos viendo es que no compensa, porque al final dejas la mitad del salario entre transporte, en algunos casos gasolina, en comida y todo lo demás. Y ese es el costo más obvio, el costo familiar, Exacto. El costo del desgaste de las personas que se tienen que levantar a las 4:30 de la mañana todos los días, regresan a las 8 o 9 de la noche a su casa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Alfredo? Lo que tenemos que hacer los salvadoreños es aprovechar esto que está saliendo de China, que es todos estos empleos que vamos a poder obtener aquí, y concentrarnos en qué es lo que pueden hacer bien los santanecos, los sonsonatecos, los migueleños, los usulutecos. ¿Por qué? Porque entonces lo que podemos hacer es llevarnos las empresas para allá o atraer nuevas empresas que se establezcan. Y las municipalidades tienen que actuar decididamente en ese sentido, Alfredo. No importa si es una persona, un alcalde de un partido político o de otro, todos tienen que volver atractiva a su ciudad. Y por el otro lado, aprovechar de hacer ciertos cambios en legislaciones nacionales que todavía se necesitan para poder hacernos más competitivos, pero sobre todo, además, Alfredo, tenemos que combatir la inseguridad que hay en el país en todo sentido, inseguridad física como inseguridad jurídica. Y lo que tenemos que dar es un sentido de estabilidad de largo plazo, de reglas claras, en las que no importa si está gobernándonos el partido A, el B, el C o el D, el de izquierda, de derecha, de centro, del color que querrás, que al final hay una estrategia definida de cómo nos vamos a desarrollar a largo plazo y que esas reglas se van a respetar. Cuando hagamos eso, Alfredo, y cuando podamos entender que tenemos que descentralizar este país y que tenemos que dar esa certeza clara, yo creo que El Salvador está en muy buen pie
para poder crecer significativamente. Sí, geográficamente yo creo que ser pequeño es una ventaja. Exacto. Ahora, hay otro tema que no quiero dejar que se nos acabe el tiempo porque es demasiado importante. Es el tema de la integración regional, que muy bien lo describe este artículo que te envié. Este artículo dice que la integración tomada seriamente aumenta la competitividad de las empresas, sí, porque primero les da mercados más grandes, exacto, los obliga a competir con otras empresas y tercero, genera economías de escala. Ahora, tú y yo hemos estado en la Cámara de Comercio y yo me he dado cuenta de que a veces la resistencia a la integración centroamericana nace de los mismos empresarios, de los malos empresarios, creo yo. Entonces, en ese sentido, tú como economista, ¿qué es lo que aconsejarías para impulsar esa integración centroamericana? Fíjate que te voy a contar las dos experiencias, la que hemos tenido en San Miguel y la que hemos tenido en Santa Ana. Espero que sea mejor la de Santa Ana. Las dos son fantásticas. Fíjate que en San Miguel, que fue el primer estudio que hicimos con una visión de 30 años, lo que descubrimos fue que San Miguel no está en el oriente de El Salvador, sino que está en el centro del CA4, a 400 kilómetros de Ciudad de Guatemala, 400 de Tegucigalpa y 400 de Managua. Entonces, ¿eso qué fue lo que nos abrió los ojos? Es decir, miren, o sea, podemos hacer mucho en El Salvador, pero lo que tenemos que hacer nosotros es integrarnos con estos 3 países al menos, y podemos incluir Costa Rica. Y es el caso del Puerto de la Unión. Claro, y eso se vuelve fundamental para el Puerto de la Unión. Claro. Entonces, lo que dijimos es, son 250,000 habitantes en San Miguel, ciudad, pero si nosotros vemos los 4 países, son 35 millones de habitantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es proyectarnos para atender a los 4 países y no solo al oriente de El Salvador o no solo a San Miguel. En el caso de Santa Ana, dijimos, ¿cuál es la posición geográfica de Santa Ana? Bueno, Santa Ana, por un lado, da muchos servicios y atiende mucho a Guatemala. A Guatemala, correcto. Y en una parte a Honduras también. Pero además, fíjate que está muy cerca ya de la frontera con el Atlántico y de los puertos del Atlántico con lo que puedes atender toda la costa este. Un hub de distribución logística. Exacto, y de producción industrial y todo. Y si no, podemos salir por el Pacífico, por Acajutla, y estamos cerquísima también de Santa Ana, de ambos puertos. Entonces, ¿qué es lo que Santa Ana tiene que hacer? Santa Ana tiene que aprovechar su mercado natural, por un lado, de Guatemala y de Honduras, pero además tiene su salida al Pacífico y al Atlántico, que no necesariamente lo tienen otras ciudades de El Salvador. Entonces, aquí lo que tenemos que encontrar es cuáles son las ventajas geográficas y competitivas que tiene cada ciudad de El Salvador. Yo te digo, al final podemos hacer no los 5 polos de desarrollo que estamos viendo y trabajando en este momento, que te decía, San Miguel, Usulután, Santa Ana, Sonsonate y Acajutla, identificar lo más importante. Podemos estar hablando, Alfredo, de 20 polos de desarrollo de El Salvador, en la que si los empresarios por un lado, la academia por el otro lado, los profesionales de cada lugar, y si además estos se unen con los políticos y con los alcaldes y el Consejo Municipal plural ahora de cada ciudad, entonces podemos dinamizar realmente El Salvador, Alfredo. Yo creo que este es el momento de que veamos para adelante los salvadoreños juntos, independientemente de quién esté en el gobierno, de quién sea el gobierno municipal, juntos todos podemos sacar adelante El Salvador, pero con esa visión de futuro, Alfredo, con esa visión de que no podemos pelearnos entre nosotros mismos, no podemos atacar a un poder atacando al otro, no podemos amenazar a la inversión extranjera como lo hacemos en muchas ocasiones. Tengamos esa visión de futuro clara. Y yo te apuesto que este país en 20 años es otra cosa totalmente diferente. Ya me hicieron señales de que se nos terminó el tiempo, Luis, y te voy a invitar a otro programa porque la verdad que es demasiado interesante lo que estamos hablando para dejarlo así nomás. Pero te voy a hacer una última pregunta. ¿Estará la clase política a la altura de esa visión que tú estás hablando? ¿Sabes cuál es la conclusión a la que yo llegué? Después de tratar de trabajar bastante con la clase política en un acuerdo de nación que viniera de arriba para abajo, es que no importa la clase política,
Somos los empresarios y los ciudadanos los que tenemos que tener el liderazgo y debemos de ejercerlo. Y la clase política nos va a tener que seguir si quiere seguir gobernando este país. Pues ojalá que los empresarios estemos a la altura de esa visión y yo humildemente te acompaño en esa visión. Gracias, Alfredo. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.